Bueno, aquí ya, no sé Aleja si voy bien, acá vamos con algunos ejemplos concretos. Esto es un establecimiento donde el productor, este establecimiento se compró cambió de dueño hace 2 años. El productor ha tomado una política de hacer el mismo cultivo en todo el campo. Venía de un año la campaña anterior fue cebada, perdón, fue soja, esta campaña última fue cebada, y ahora va a tener como destino soja. Este es un caso donde nosotros, lo que planteábamos hoy, la agricultura de precisión, ¿está asociada a la BRT solamente? No. En este caso, el productor... Mario, una pregunta. Sí. Acá Diego, un asistente, estaba preguntando qué es la determinación de arrendamiento pagable. O sea, esto que estás contándonos. Y nosotros tenemos casos, por ejemplo, de gente que ustedes saben que estamos con un problema importante de agua ahora, ¿no es cierto? Nosotros, este año que es malo para todos, para nosotros es bueno en cuanto a información geográfica. Entonces, de alguna manera, en muchos casos estamos determinándole al arrendatario, a la persona que va a plantear un negocio de arrendamiento, el riesgo hídrico que tiene ese campo. Entonces, no solamente le determinamos la productividad, sino que le determinamos el área que se puede perder ante una pluviometría grande, como la de este caso, se puede perder a cultivo. Hay lotes que llegan al 10 o el 15% del área, o sea que en un año seco, en un año normal, se siembra todo el lote. Y aún sembrando todo el lote, puede ser que en un año que viene normal y se sembró todo el lote, después un caso como este de lluvias excesivas, haga que nosotros perdamos superficie ya implantada. O sea que aquí hay gente que perdió no solamente el arrendamiento, sino que además perdió semillas, fertilizantes y labores. Entonces, cuando hablamos del arrendamiento pagable, hablamos de decir, bueno, le pongo números a la productividad intralote y además le pongo el riesgo para cada año. O sea, a partir de ahí la persona que arrienda es la que toma la decisión. No sé si fui claro pero en realidad es darle información sobre qué campo se está metiendo en toda la superficie, no solamente en lo que se ve en la recorrida de la camioneta. No sé, Aleca, si fue claro. Perfecto, dice Diego. Bueno, gracias. En este caso, el productor, que es propietario del establecimiento, esto es o sea, todos los ejemplos que yo le voy a mostrar, cuando yo le hablaba de la capacidad de generar análisis, son todos información o análisis pedido por asesores privados de los establecimientos. O sea, nosotros facilitamos la información, trabajamos en conjunto y en equipo, pero son ellos los que determinan la forma de manejarse. Con lo cual yo no estoy haciendo juicio de valor sobre la decisión que tomaron, sino estoy haciendo análisis de información y son ellos los que lo generaron. En este campo, el establecimiento es un establecimiento que está cerca del río Quequén, que tiene un problema de limitante de profundidad efectiva. Ustedes ven, en amarillo son las zonas en las cuales la profundidad efectiva está entre los 0 y 40 centímetros. O sea, hay muchos casos en los que son lomas que tienen tosca en superficie. La parte que está en verde más claro tiene una profundidad efectiva entre 50 y 70 centímetros, y lo que está en verde más oscuro tiene una profundidad de más de 75. O sea, allí el penetrómetro entra hasta el metro y no tiene ningún problema. Normalmente es en los bajos de las lomas. Entonces aquí, en esta estrategia de manejo, de nuevo, sin entrar en variable, el productor lo que definió es que los lotes 1, 2, 9A y 8 van a ir este año a girasol, porque tiene mejor profundidad, tiene mejor capacidad de exploración radicular para el cultivo y espera tener un mejor rendimiento, dándole a los otros lotes destino de soja, porque va a poder soportar mejor esa capacidad, esa cuestión somera. En este caso, les vuelvo a reiterar, no hay nada más que una estrategia de definir ambientes, limitante, y sobre el limitante, destino de cultivo para esta campaña. Probablemente en la evolución, este establecimiento en otro momento trabajaría en el lote 8, por ejemplo, al girasol, que cae en la profundidad efectiva de más de 75 con una densidad diferente a la de la que cae entre 50 y 70. Y lo mismo en las hojas, por ejemplo, para el lote 6, lo que cae en 0,40 lo trabajaría con una densidad distinta que con respecto a 50-70. Hoy por hoy lo que se logró hacer, o lo que el objetivo que el productor se planteó fue decir, defino zonas
en mi campo, donde cambio el destino de cultivo de acuerdo a la productividad y a los ambientes determinados. Este es un ejemplo en un campo bastante manchoneado, donde también de macroambiente, acá no se hizo variable, es decir, lo que el técnico de establecimiento determinó fue destinar la parte más, digamos, más complicada en cuanto a la presencia de un bed textural, o sea, más inundable, destinarla a avena, y la parte, que es lo que está en verde claro, y la parte oscura a trigo. O sea, aquí la máquina no hizo variable, sino que la máquina sembró primero, por eso también la prescripción que ustedes ven está encuadrada, o sea, no podemos hacerla siguiendo los ambientes, porque en realidad estamos trabajando en macroambientes. Pero aquí la máquina sembró, tenía piloto automático el tractor, sembró el trigo por un lado, la avena por el otro, y los dos son para semilla, pero bueno, en el análisis del técnico prefirió poner un cultivo de menor valor en una zona donde tenía más riesgo hídrico, que inclusive algunas de esas partes hoy ya están con alguna pérdida por inundación, y destinar a la parte de mejor productividad al cultivo de trigo. Esta es una experiencia que ya es el segundo año que lo hacen en este campo, le hicieron otro lote, y cuando uno ve el mapa de rendimiento, y ve, por ejemplo, cuando el trigo cae, porque esto al estar cuadrado no sigue exactamente los ambientes, sino que tratamos de que el mayor porcentaje de ambiente de alta productividad caiga en el trigo, y el mayor de baja caiga en la avena, pero hay que cuadrarlo para que la máquina lo pueda hacer. En este caso, cuando hemos visto el mapa de rendimiento, hemos visto que el trigo se deprime terriblemente cuando cae la zona baja. Entonces, el técnico consideró acertada la medida de manejarse en macroambiente. Y aquí un poco lo que yo le decía, la presencia de máquina. Este es el mismo lote. La diferencia es que el contratista que esta gente tiene un mosquito, una pulverizadora con BRT. Entonces ya sí, en el mismo lote donde en la parte, en el destino de cultivo y en la dosis de siembra había trabajado por macroambientes, acá lo hace con variable. Es decir, ahí el técnico prescribió para todo lo que era trigo 180 kilos de nitrógeno, para todo lo que era avena 120 kilos de guan, perdón, 120 litros de guan y 180 litros de guan, pero en realidad la labor se hizo conjunta, o sea, la máquina aquí entró por una punta del potrero y salió por la otra, aplicando variables. Esto es un ejemplo de BRT. En realidad, lo que estamos viendo acá es un ejemplo de manejo de macroambiente con destino de cultivo, más la posibilidad, al tener un contratista que tiene variable, de BRT. O sea, es una combinación de las dos cosas. Bueno, cuando hablábamos hoy de la cuestión del control de labores, este es un caso que se dio en un campo, en realidad en 5 lotes, yo puse uno como ejemplo. Si ustedes observan el mapa de rendimiento, en la zona celeste ven que el rendimiento sube. O sea, el mapa de la derecha es el mapa de rendimiento. Nos muestra los datos que fue recogiendo la máquina en kilogramos por hectárea. Y el mapa de la izquierda es el mapa de velocidad. Ustedes cuando analizamos este mapa, cuando lo vemos, no vemos que copie, nosotros tenemos, no lo puse para no cargar tanto de imágenes, pero este campo está ambientado. No vemos que el mapa de rendimiento copie exactamente el ambiente. Inclusive este lote se hubiera podido cortar, porque en realidad hacia el norte es una zona profunda y hacia el sur es una zona más somera, con tosca, con lo cual hubiéramos esperado un mapa de rendimiento que reflejara eso. Pero, ¿dónde estuvo el problema? En realidad, si ustedes miran el mapa de velocidad, esto era una cebada, que había tenido además un siniestro por viento. Entonces, ustedes ven que donde los colores son más rojos, la velocidad incluso llegó a ser la velocidad de cosecha llegó a ser superior a los 8 kilómetros por hora. Bueno, por eso cuando yo digo más información es más decisión o más precisión, nosotros a través de los puntos que tomó la propia cosechadora, que genera la información que genera, pudimos determinar el efecto que había tenido la velocidad. Y en el cuadro de abajo ustedes lo ven, en cualquiera de los 3 ambientes, alto, medio o bajo, se producían importantes pérdidas de cosecha cuando la velocidad superaba los 6 kilómetros por hora. Aquí una aclaración. Este mapa nosotros lo evaluamos después de terminada la cosecha, cuando ya estaba la soja de segunda sembrada, con lo cual se convierte en una autopsia. Es decir que, en realidad, la ventaja de esto es cuando ¿cuál fue la conclusión con este productor? Bueno, nosotros con él este año lo que hicimos fue control de cosecha. O sea, él es un productor que siembra muchas hectáreas, cuando
cuando arrancan a trabajar su cosechadora, nosotros vamos, después de 3 o 4 horas de trabajo, bajamos la información que es la tarjeta del monitor de la cosechadora, la procesamos y le informamos la velocidad a la que está trabajando la máquina, pero además nos da la posibilidad de ir al campo a controlar si la pérdida que nosotros estamos viendo es lógica o es la que corresponde. Estas imágenes, los 4 lotes se repitieron y llevó a que el productor generara su propio esquema. Por eso yo digo que la variabilidad de acciones a tomar está en la imaginación o en la cantidad de preguntas que uno quiera contestar. Aquí el productor lo que generó fue un sistema de control de cosecha al cual nosotros le prestamos el servicio. O sea, nosotros vamos, controlamos velocidad de cosecha, el contratista sabe que estamos controlando velocidad de cosecha y en realidad todo el mundo se beneficia, pero además lo estamos haciendo en tiempo real desde el punto de vista de que podemos ir al lote con el aro y ver si la cebada está en el piso y si en realidad donde todavía no se cosechó la cebada se ve desgranado o no se ve desgranado. O sea, es información que se traslada en más eficiencia. Siempre estamos todavía estamos en lo que es el uso de máquinas precisas sin variación. Esta es la misma pulverizadora, que es propiedad de un productor. En el mapa de la izquierda, ustedes ven una aplicación de glifosato, carbendazim e insecticida, donde la dosis prescripta era de 50 litros y la dosis que nos devuelve el monitor, la dosis efectivamente aplicada fue de 49,98. Ustedes ven que nosotros trabajamos con, en este caso, a dosis constante, tomamos la dosis prescripta y de acuerdo con los datos de PRECOP, más un 5%, menos un 5% lo consideramos dentro del rango de eficiencia. O sea que lo que está en verde, que está dentro del rango, está dentro de la prescripción. Lo que está en amarillo está sobre la prescripción, o sea, una sobreaplicación, y lo que está en rojo está bajo rango, está en una subaplicación. El mapa de la izquierda, que es un mapa con una aplicación de 50 litros, es un mapa excelente. El mapa de la derecha lo generó la misma máquina aplicando WAN. La dosis que había prescrito el técnico para ese lote era de 154 litros por hectárea. La dosis promedio aplicada que devuelve el monitor de la máquina, información que la misma máquina entrega, es de 139 litros por hectárea. O sea, ahí lo que pasó es que el nitrógeno que nosotros queríamos enviar no llegó. En definitiva, o se quedó en el tanque la máquina o volvió a algún lado, pero nosotros, o sea, el técnico había determinado que quería poner 154 litros y en realidad puso 139. ¿Esto qué permite? O sea, permite plantearle al productor, en este caso la máquina es propia, con lo cual él le planteó a su proveedor cómo hacía. En la renovación de la máquina pasó una máquina de doble cañería y hoy los mapas de aplicación de WAN le están reportando que la dosis prescripta está dentro del rango, la dosis aplicada está dentro del rango de la prescripta. Esto es el uso de máquinas precisas sin necesidad de llegar a la variable, simplemente el utilizar una información que hoy en muchas máquinas está disponible. Bueno, estos son algunos ejemplos que los pongo para comentarlos, donde se trabaja por la limitante. En este caso se trabajó en 3 ambientes, en 3 dosis de semilla de soja y en 3 dosis de fertilizante. Esto sí ya es una aplicación. El propietario tiene, son 3 lotes en realidad, por eso se ven las líneas. El productor tiene una máquina con BRT y bueno, se le prescriben las dosis de semilla de soja que están arriba, las dosis de fertilizante que están abajo, y la máquina trabaja constantemente sobre todo el lote. O sea, este sí es un caso de utilización de BRT sobre la base de ambientación. Este es un ejemplo de cómo podemos generar información. O sea, es un campo en Coronel Dorrego, donde el técnico prescribió los ambientes con mejor profundidad, con 30.000 plantas por hectárea, y los ambientes con, digamos, la parte más alta, donde tiene una más limitante de profundidad efectiva, con 25.000 plantas por hectárea. En el medio, como se hizo también con máquina con BRT, en el medio le dejamos un cuadrado con la dosis de 30.000. Esto lo que nos permitió fue, después, cuando hicimos el mapa de rendimiento del maíz, poder controlar el efecto que había tenido esas 5.000 plantas más o 5.000 plantas menos. Aquí son todas las estrategias que planteaba al principio. La estrategia de este productor es utilizar un maíz de alta prolificidad, que está bonificado por ser una zona marginal para maíz
en la zona donde él siembra, entonces prefiere colocar un maíz que tiene la capacidad, ante una eventual situación climática favorable, de generar una segunda espiga o de ser más prolífico, y por el otro lado retraerse. En el análisis de este tema, cuando yo lo charlaba con el técnico que maneja el establecimiento, él me decía que en el año pasado, que nosotros aquí tuvimos un corte de agua desde mediados de noviembre hasta casi mediados de enero, la diferencia de densidad en realidad no significó diferencia de rendimiento, sino significó diferencia de tener cosecha o no tenerla. O sea, hasta ese punto, y esto planteado en las palabras del técnico. Es decir, acá vemos el ejemplo de lo que es hacer variable, pero además acopiar información. Es decir, usamos ese cuadrado tiene 2 hectáreas, usamos un pedazo de ese mal ambiente para ponerle una dosis alta, para ver qué respuesta había, y vimos cómo se deprimía el rendimiento. Yo no puse el mapa de rendimiento, pero bueno, se reflejó. Este es otro caso. Perdón. Este otro caso de prescripción variable es, aquí el técnico lo que hizo fue trabajar con 2 situaciones distintas. Lo que está dentro del círculo corresponde al pivot de riego, y lo que está afuera es el resto del lote que se trabaja en secano. Entonces, en este caso lo que hizo fue proponer una dosis de siembra dentro del círculo, como tenía la posibilidad de regarlo de manera rápida para mejorar el nacimiento y para lograr la densidad de plantas más rápido, bajó la densidad de semilla, manejando también por ambientes el fertilizante. O sea, dentro del círculo de riego prescribió 3,7 kilos de colza con 100 kilos para el ambiente de alta productividad y 70 para el de baja, y para la condición de secano, donde no tenía la seguridad de tener un buen nacimiento por aporte de humedad, le aumentó la dosis de semilla. Es decir, esto me parece que es una de las cuestiones que, yo todos estos ejemplos que les he puesto, espero no haber sido aburrido, pero son ejemplos generados donde se genera la sinergia entre nuestra capacidad para poder analizar la información y generar y poder presentar las herramientas para que las máquinas se puedan utilizar, o los sistemas de información geográfica se puedan utilizar, y la capacidad de los técnicos de generar propuestas. O sea, todos los ejemplos que puse no fueron generados en cuanto a lo que es la decisión agronómica por nosotros, fueron generados por técnicos que manejan el sistema productivo. O sea, esto es lo importante de destacar. Nosotros no competimos en el asesoramiento con el técnico, lo que nosotros hacemos, facilitamos la herramienta, formamos parte del equipo, aportamos y se nos consulta, pero en este caso el técnico es el que toma la decisión, por ejemplo, de cambiar la dosis de semilla de acuerdo al aporte de agua que le puede hacer al cultivo, a la siembra.